Saludos. Hoy es viernes 23 de enero de 2026. Y el evangelio de hoy está en Marcos 3, versículos del 13 al 19. Y dice así: Después Jesús subió a un cerro y llamó a los que le pareció bien. Una vez reunidos, eligió entre ellos a 12 para que lo acompañaran y para mandarlos a anunciar el mensaje. A estos les dio el nombre de apóstoles y les dio autoridad para expulsar a los demonios. Estos son los 12 que escogió: Simón, a quien puso el nombre de Pedro; Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quien él llamó Boanerges, es decir, hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás y Santiago, hijo de Alfeo; Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. El texto de hoy es una continuación del que venía ayer. Recordemos que cuando se escribieron, obviamente los que escribieron los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pues no pensaron que fueran a ser considerados textos sagrados. Fueron elegidos en el siglo IV los escritos que iban a quedar dentro de ese que llamamos Nuevo Testamento y que ahora son considerados sagrados. Entonces no había una división tampoco de títulos ni de versículos. Eso se hizo muy posterior para facilitar la consulta o hacer referencia a ellos. Entonces el texto de hoy lo que tenemos es una continuación del de ayer, aunque aquí los tenemos separados, al menos en la que estoy leyendo, la traducción que estoy leyendo, Dios habla hoy, traducción del 94. En mi época de juventud, hace 30 años más, la gente que quería tener la Biblia o leer la Biblia constantemente por cualquier situación, espacios, tiempos libres, un momento de consulta, hoy salí de mi casa y no me dio por alguna razón tiempo de hacerlo, me llevo la Biblia, y entonces habían Biblias de bolsillo pequeñas, habían unas que eran el Nuevo Testamento que eran así pequeñitas y uno la podía cargar, habían Biblias completas. Yo me acuerdo que tenía una muy bonita, más o menos así, grandecita, gruesecita, y la tenía en el bolso en mi época de juventud, así cuando tendría 14, 15 años. Pero hoy no solo tenemos la Biblia, sino también textos de estudio de la Biblia y todo en el celular. Podemos tener la Biblia con diferentes traducciones. Uno puede elegir la traducción que quiera. Hay un montón de traducciones y es bueno tener diferentes traducciones porque te ayudan a comparar. Inclusive puedes buscar en internet Biblias interlineales que tienen el original en el griego y debajo simplemente una traducción de la palabra al griego para que entiendas sin que esté organizado, simplemente es una traducción. A veces hay interlineales explicadas, o sea que además de tener el griego y la traducción, también tenemos al lado derecho una interpretación, bueno, al margen de la página, una interpretación o traducción a interpretación. Es interesante pegarle un estudio y es fácil de tenerlas, todo en el celular, sin necesidad de tener muchos libros, en fin. Entonces les decía, el texto de hoy es una continuación del texto de ayer que parecía que era como un resumen, porque dice: Jesús se retiraba, Jesús hacía esto, Jesús oraba, Jesús sanaba, la gente lo seguía, o sea, era como la cotidianidad de Jesús, simplemente resumido en cinco versículos. Pues hoy nos dicen, inicia algo parecido, se va a un cerro y llamó a algunos. De esos
eligió a 12. Hay cosas en la Biblia, pasajes, escritos, pequeños textos que tienen mucha simbología, pero también las acciones de Jesús, lo que hizo Jesús, también tiene mucha simbología para el cumplimiento de las Escrituras. Hoy elige a 12 discípulos, y entendemos que el 12 es, de acuerdo a la tradición judía, es como decir todo, ¿cierto? ¿Por qué todo? Porque 12 eran las tribus de Israel. Entonces, cuando hablan de 12 y que eligió a 12, está representando a las 12 tribus de Israel, ¿cierto? Está diciendo que incluyó para ser enviados apóstoles, para ser enviados a 12 personas, en representación de las 12 tribus de Israel. Me llama la atención que hay un cananeo dentro de esas 12 personas que eligió. Ahora, también hay que tener en cuenta que los discípulos o seguidores o aprendices de Jesús eran muchos, no eran 10, no eran 12, no eran 20, eran muchísimos, e inclusive en los primeros cristianos decían que María Magdalena era la apóstol de apóstoles. ¿Por qué? Porque es interesante cómo María Magdalena es enviada, que es lo que significa la palabra apóstol. María Magdalena es enviada después de la resurrección de Cristo a decirle a los apóstoles: Cristo ha resucitado, ¿cierto? Es algo que nosotros decimos con júbilo, con alegría, el domingo de resurrección. Es como decirle a la gente: todos sabemos, listo, domingo de resurrección, Cristo resucitó, pero es como un recordar y decimos: alegría, hermanos, Cristo vive, Cristo ha resucitado, ¿cierto? Ese mensaje lo lleva María Magdalena a sus discípulos, y entonces es la apóstol de apóstoles, y así fue reconocida por la iglesia primitiva, digámoslo así. En los primeros siglos se referían a ella, algunos, no todos, como esa apóstol de apóstoles. Tenemos la representación de 12 hombres, la elección de 12 hombres en representación de las 12 tribus de Israel, significando que se elige a Israel primero, pero que no es solo Israel, sino que son muchos los llamados. Y es lo que les quiero decir hoy, porque el mensaje de Jesús, no solo el de hablar, sino el de hacer, me llama la atención que efectivamente hay historias de Jesús, sobre todo parábolas de Jesús con el que intenta enseñarnos, pero se resalta mucho qué era lo que hacía Jesús y el mensaje que él vino a dar, y es lo que él manifiesta: yo vine a llevar el evangelio, y el evangelio lo encontramos en ese liberar al cautivo, en esas buenas noticias del reino de las que nos habla Isaías, el libro que lee Jesús en la sinagoga. Y es el hacer, no solo explicar, porque esa explicación es decirle: lo que pasa es que ustedes han venido malinterpretando o dándole un sentido erróneo a la ley, y yo vengo a hacer lo que debe hacerse, sin tumbar la ley, sin erradicar la ley, sino darle un nuevo sentido a esa ley. Y no es un nuevo sentido de decir: es que vamos a cambiar todo. No, es que ustedes no lo venían haciendo de la manera adecuada. Y en la época de Jesús, los grandes sacerdotes daban algún tipo de enseñanza, y entonces otro sacerdote, de acuerdo a esa enseñanza, pues podía dar otra explicación diferente. Se confrontaban en conocimientos, interpretaciones de la ley, de qué se debía y qué no se debía hacer, pero Jesús no lo hace. Jesús por allá dice, cuando habla de han oído que, dice
no codiciarás la mujer del prójimo o algo así. Entonces él dice, pues les digo que el que al menos lo piense, yo insisto, solo parafraseo, en que al menos lo piense, ya lo ha hecho, ya ha pecado. Entonces fíjense que está de una vez yendo a la ley. No está diciendo el sacerdote o los sacerdotes han dicho, sino va de una vez a la ley, diciendo cómo debería de aplicarse o cómo debe ser. ¿Qué es lo que hace realmente Jesús? Darle el sentido a la ley, y es lo que encontramos en los evangelios. Selecciona a 12, a los que les dio poder para curar enfermos, para echar demonios, etc. Pero son todos los discípulos los que tienen esa facultad, ese poder, esa facilidad. Y somos nosotros también llamados dentro de ese grupo, no de esos 12, sino de todos los seguidores de Jesús, para erradicar el demonio de la injusticia, el demonio de la indiferencia, para curar al mundo de la enfermedad, de ese desamor que hay por el otro, el amor propio y desamor por los demás. Somos invitados, llamados a seguir a Cristo, a dar ese amor que Dios nos da a nosotros, entendiendo que somos recipientes del amor de Cristo, pero recipientes no para dejarlo allí contenido, sino para llevarlo, para hacer, para ponerlo en acción, no para pararnos en una esquina a predicar, tal vez para pararnos en una esquina a hacer, no a predicar, no a hablar, a hacer. Llevemos el amor de Dios a todos los demás, compartamos del amor de Dios, no seamos indiferentes, amemos de verdad al otro, que nos duela el dolor del otro. Allí podemos realmente pensar en que somos herramientas de esa construcción del reino de Dios. Somos obreros en esa construcción del reino de Dios cuando hacemos. No nos podemos parar a decirle al obrero qué hacer. Todos somos obreros, todos somos llamados. Que el Señor les bendiga, espero que tengan un bonito día, y si usted cree que este mensaje le sirve a alguien, por favor, compártalo. Gracias.